Para este siguiente ejercicio se comenta también es un sistema termodinámico, pero está formado por agua pura. Hay que determinar las propiedades de este sistema haciendo uso de tablas de vapor y con la información obtenida llenar esta tabla. De inicio no se dice en qué estado se encuentra, pero sí nos dan los valores de temperatura y presión. Lo primero que yo tengo que hacer es determinar en qué estado de saturación se encuentra el sistema para saber en qué tabla consultar. Entonces, para eso, vamos a hacer uso de esta figura. Y vamos a utilizar estos valores. Bueno, de inicio esta figura yo la planteé para darnos una idea más clara de en qué estado se encuentra un sistema. La idea es que después de la práctica no necesitemos utilizar esta figura, sino que lo podamos hacer de manera mental. Para estos primeros ejercicios lo vamos a plantear con esta figura de la siguiente manera. Entonces, bueno, yo tengo que la presión es de 50 kilopascales. Entonces yo tengo definida la presión de saturación del sistema. Esos van a ser 50 kilopascales. Entonces a esa presión va a quedar definida una temperatura de saturación. No la conozco, pero yo la puedo investigar. Entonces, para saber cuál es la presión de saturación, perdón, cuál es la temperatura correspondiente a esa presión, nosotros vamos a ir a la tabla A4. Esta es la tabla A4 correspondiente a agua saturada. Ok, yo tengo presión conocida. Vamos a ir más bien a la A5. Tabla de presiones. Voy a ubicar 50 kilopascales. Ese valor en kilopascales lo ubico aquí. Para 50 kilopascales, esta mezcla va a estar saturada a 81.32 grados Celsius. Entonces, ese valor yo tengo definido. Aproximadamente 81.32 Celsius. Entonces, este es el punto de saturación. Vemos que la temperatura no es igual. Está, de hecho, encima del punto de saturación. Entonces, mi temperatura es mayor y es 280 grados Celsius. Por lo que yo sé que va a encontrarse entonces como vapor sobrecalentado. Esta es la metodología que yo les sugiero. Investiguen para la presión que conocen, la temperatura de saturación, eso en la tabla de presiones. Y con este dato lo comparan con la temperatura del sistema, que es 280 en este caso. Si está encima, es vapor sobrecalentado. Si está debajo, es líquido comprimido. Y si es justo ese valor, está en el estado de saturación. Bueno, a continuación, entonces, como sabemos que es vapor sobrecalentado, vamos a ir a la tabla correspondiente. Yo requiero vapor sobrecalentado, que es la tabla A6, en unidades de megapascales. Entonces, de inicio, yo tengo que convertir el valor en kilopascales que me dicen acá a megapascales, tal como lo hicimos con el ejercicio anterior. La presión va a ser, basta con dividir eso entre 1000, 0.05 megapascales. Este va a ser el valor de presión para utilizar la tabla de vapor sobrecalentado, la tabla A6. Ok, entonces, esta es la tabla A6. Este cuadrante representa la presión de 0.05 megapascales. Y yo requiero una temperatura de 280. Noten que no se encuentra directamente. Yo tengo temperaturas entre 250 y 300. No lo puedo leer directamente, además de que el 280 no está exactamente a la mitad de estos dos puntos. Si estuviera exactamente a la mitad, yo puedo obtener un promedio de ambos.
no es el caso. Entonces es necesario plantear una metodología por interpolación. Vamos a explicar esta metodología. De inicio, lo que ustedes ven en la tabla es esto. Esta es la presión. Este es el correspondiente valor de temperatura de saturación que también pudimos ver en la tabla 4. Y este es el rango de valores. Entonces yo necesito para esta tabla el valor a una temperatura de 280 grados Celsius. Y voy a tener que interpolar para todas las propiedades. Para volumen específico, para energía interna específica, para entalpía específica, para entropía específica. Bueno, vamos a ver qué es interpolar de inicio. La interpolación es un método matemático que me sirve para definir una tendencia lineal entre estos dos puntos. Se traza una línea recta entre esos dos puntos y con base a ello nosotros podemos modelar o predecir cuáles van a ser los puntos entre esa línea. ¿Cómo se hace? Esta es la metodología general. Imagínense que tenemos un punto P contra un punto Q. Se modela la ecuación general de esta línea recta, que en general es Y igual a una pendiente por la variable X, esto es la X, más un intercepto. Entonces, graficamos X contra y se modela la ecuación de esta línea recta, la línea entre el punto P y el punto Q. Entonces, ya teniendo esa ecuación, nosotros buscamos un valor intermedio a esa recta. Partimos, por ejemplo, de un punto conocido, sabemos un punto P, que es un valor conocido de X0 contra Y0. Digamos, aquí estaría X0 y aquí estaría Y0. El punto Q también tiene coordenadas conocidas. Tendríamos X1 contra el correspondiente valor acá, Y1. Habiendo definido esa recta, podemos encontrar cualquier punto aquí. Por ejemplo, para un punto, yo ahí le voy a llamar X, para respetar la notación, hay un correspondiente valor de Y. Ese es el método general de interpolación lineal. Entonces, vamos a tener que definir cuáles son las variables independientes y cuáles son las variables dependientes. Para variables independientes, siempre en esto, como X, va a ser temperatura o presión. Y como variables dependientes, es decir, que es mi función Y, son todas las funciones de estado termodinámicas. Es entropía, energía interna, entalpía o volumen molar. Entonces vamos a tener que realizar una interpolación lineal para cada uno de estos puntos para poder determinar el valor a 280. Esto sería el valor de X. Es decir, yo requiero, por ejemplo, entre X0 y X1, la temperatura de 280. Yo tendría que definir X0, por ejemplo, con los valores conocidos. Yo conozco 250 y 300. Entonces, para X0 pensemos que sea de 250 y entre X1 de 300. Yo requiero, aquí la escala no es exactamente igual, yo requeriría definir los valores de las funciones, pero a 280 grados Celsius. Eso es interpolar. Digamos, modelar una línea recta entre estos dos puntos conocidos para poder determinar las propiedades en un punto intermedio. En un punto intermedio yo voy a poder generar volumen, energía interna, entalpía, entropía.
Esa es la metodología general de interpolación. Vamos a ver a continuación cómo lo podemos plantear. Entonces, la idea es, por medio de la interpolación lineal, con los valores conocidos de cada temperatura, de todas las propiedades, vamos a interpolar para el valor de 280. Entonces, con estos valores de la tabla, vamos a utilizar este archivo de Excel para introducir la interpolación. Estos son los valores que necesito interpolar. Yo necesito interpolar en los valores de 250 y 300. Entre estos valores, que sería este y este, aquí ya introduje previamente los valores de volumen molar, energía interna, entalpía, entropía. Ok, entonces aquí vamos a introducir la ecuación o la fórmula para ir interpolando a 280. ¿Qué vamos a tomar como dato para esa fórmula? Les voy a colocar aquí la anotación. El 280 es lo que se llama X para esa fórmula. Cada uno de estos valores va a ir siendo Y, es decir, lo que yo necesito calcular es Y. Sería el valor que yo introduzca aquí. Eso es Y. ¿Y qué es X0? X0 va a ser el 250. X1 es el otro punto, el de 300. Entonces, cada valor de aquí va a ir siendo Y1, Y0 más bien. Y0 es el valor a X0 y Y1 es el valor a X1. Esa es la notación. Entonces, bueno, ahora para introducirlo, vamos a colocar aquí la fórmula. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ok. Entonces vamos a ir colocando las fórmulas. Vamos a empezar por el volumen. Esto lo voy a borrar por ahora para la anotación. Bueno, vamos a copiar para que se les quede ese como notación. Vamos a crear una copia para tener todo lo correspondiente al resto de la fórmula. Ok. Entonces, en esta casilla yo voy a introducir la ecuación de interpolación, que se puede hacer a mano con una calculadora sustituyendo directamente en la fórmula. Entonces, para volumen, vamos a introducirla aquí. Sería el cociente de Y1 menos Y0. Y1, para introducir la fórmula hago igual, abro un paréntesis. Y1 sería este valor. Menos Y0, que es este valor de acá arriba. Y eso lo vamos a multiplicar por X, que es este valor. Aquí yo le voy a colocar como una constante. Presiono la tecla F4 o me refiero a las celdas con signos de pesos para que este sistema o este programa reconozca que este valor no va a cambiar, porque mi objetivo es arrastrar la fórmula a la derecha y que se calcule para energía interna, para entalpía y entropía. Entonces voy a hacer eso, menos los valores de X nunca van a cambiar si ustedes observan. También lo puedo escribir aquí numéricamente. Yo le voy a poner X0, esto era X0 para mí, como valor absoluto también, como una constante. Y eso se va a dividir, me falta dividir entre X1 menos X0. Esto vale X1, vamos a abrir paréntesis, menos esto de acá que es X0. Ok, ya introduje esta primera parte. Ahora le voy a sumar Y0. Le sumo Y0, que es el valor para X0, que sería aquí.
este valor, B6. Todas las Y las mantengo como variables relativas, no tienen signo de pesos, porque las Y van a ir cambiando, va a cambiar volumen, energía interna, entalpía y entropía. Si yo tecleo Enter, este va a ser el valor interpolado, que se puede realizar sustituyendo directamente. Noten que debe estar entre estos dos valores, si no está incorrecto, entre 4.82 y entre 5.28. Ok, entonces para el resto voy a arrastrar y estos serían los valores interpolados. Selecciono la celda donde está mi fórmula. En la esquina inferior derecha, como ustedes observan aquí, aparece una pequeña cruz. Eso me permite arrastrar con el mouse a la derecha y se va a respetar la fórmula. Noten que ahora lo calcula con energía interna y lo sigue calculando con temperatura. Entonces también me dio entre este punto y este punto. Y este también está entre estos dos. Estos son los valores interpolados. Estos que voy a marcar aquí corresponderán a la interpolación entre esos dos. Estos que están de azul son interpolados. Los que están de rojo son los que nosotros leímos de la fórmula. O naranja. Ok, entonces este es el procedimiento de interpolación y se puede utilizar para interpolar entre dos valores. Yo puedo interpolar cualquier variable. Obviamente teniendo en cuenta que las funciones de estado son variables dependientes. Es decir, estas son Y. Y las variables como temperatura o presión son variables independientes. Estas son X. Esa es la única restricción. Realmente no es tan importante porque si nosotros invertimos los valores de X con Y, nos va a dar el mismo valor. Pero aquí yo lo hago así para que se den cuenta que realmente el volumen, la energía interna, la entalpía, la entropía son dependientes. Sus valores dependen de los valores de temperatura, no al revés. Eso sería entonces el procedimiento de interpolación para este caso particular. Entonces, estos valores son la solución que nosotros vamos a tener aquí. Entonces, el estado del sistema habíamos comentado que es vapor sobre calentado. Y los valores que nosotros obtuvimos a 280 son estos. Entonces, aquí vamos a pegar los valores. Ok, creo que si selecciono esto así. Ok, ahí ya pegó los valores. Esa sería la respuesta y estos serían los valores interpolados para este ejercicio.